Este podcast con Gonzalo Valderrama es una lección a mí acerca de la procrastinación. Él me mandó un libro que yo no estaba leyendo y después en un podcast con Daniel Samper supe que ese libro era importante. Urgentemente fui a recuperar el tiempo perdido, he leído el libro y estamos con Gonzalo Valderrama, que escribió un libro sobre cómo hacer stand-up. Pero yo creo que es un libro más sobre cómo vivir la vida. Vamos con Gonzalo Valderrama, el humorista en Ser o No Ser, de ahí el podcast. No solo basta con quiero expresarme ya, porque luego comienza también la gente a criticar, el mercado a mandar parámetros, comienzan los likes, los dislikes, yo qué sé, las quejas, un montón de cosas que hacen que uno sienta como que ciertos torpedeos en el camino, que hacen que uno comience a dudar también de esa propia autenticidad y uno comienza a lidiar con quiero manifestarme de una manera orgánica y a la vez como que hay cosas que no le cuadran a la gente del todo lo que yo digo. ¿Qué se siente cuando haces un chiste que crees que y todo el mundo se te queda así? Hey, ¿cómo hago yo pues para no estresarme con esto y como para no caer en el facilismo? Como que deme un consejo, como que en caso de que yo la cague. Hay 3 factores que debe tener toda persona que se quiera dedicar a la comedia. Y los 3 son totalmente etéreos, conceptuales, arbitrarios, subjetivos, relativos y hasta estúpidos. 1. Antes de comenzar el podcast de hoy, no se les olvide, suscríbanse, denle like, comenten, compartan, díganle a otra gente que estamos aquí. Nuestro Instagram es Ser o No Ser, el podcast, y nuestro TikTok es Ser o No Ser Podcast. Sigan a Kenke también, aparecen como Kenke Oficial. Kenke ofrece sus redes para que ustedes escriban a las redes de Kenke contando que quieren hacer la pregunta a Kenke. Y sabía la otra, ¿no? Nuestro after party, además de que comentamos los comentarios de ustedes, ahí invitamos a emprendedores. Ahora Kenke los invitan. Y no tienen que estar en Bogotá. No, lo podemos hacer online. Entonces les recuerdo, las redes sociales de Kenke en Instagram, TikTok, YouTube son @KenkeOficial. También esperamos que crezcan esta unión de personas de pensamiento crítico. Y me gusta mucho lo del pensamiento crítico, que no nos metan los dedos a la boca. Sí. Ahora, Mauro, le voy a decir algo muy importante. Le llegó el cemento y le toca ponerse a trabajar. Sigamos con el podcast. Gonzalo, Señor. ya me di cuenta de que con alguna excepción extraordinaria, cuando uno habla con humoristas se debe preparar para conversaciones muy serias. De verdad. Yo soy de los hartos. Sí, no, claro. Y por ejemplo, bueno, hace poco tuvimos un encuentro con Daniel Samper, pero no te creas que eso es a toda mecha en la risa, ¿no? Y con Alejandro Riaño también los que tuvimos. Eso, bueno, lo que quiero decir es que me parece que de entrada es como una ironía, porque uno esperaría que si uno va a hablar con un humorista, entonces eso va a ser a las carcajadas todo el tiempo y resulta que generalmente no. Y me acuerdo cantidades de una manifestación que hizo alguna vez Enrique Carriazo conmigo, porque Enrique decía que pues por alguna razón la gente asumió que él era chistoso. Y entonces para él era, porque ya casi que no se le ve en público, muy harto, porque entonces él decía cualquier cosa y la gente, ¡ja, ja, ja! ¡Este man! Y él de verdad no estaba pretendiendo ni de la manera más remota hacer un chiste. ¿Eso te pasa? Frecuentemente, claro, peor aún, que justamente por el hecho de que tengo el rótulo de comediante, justamente como que haz lo tuyo, sé divertido, etcétera y tal, y yo no solo soy aburrido en la vida cotidiana, sino tremendamente callado. Yo en la vida cotidiana soy el que no habla en las reuniones de amigos, yo no soy el alma de la fiesta, ni el que detona el momento recochero, ni nada, yo soy el que está siempre en la periferia y casi no meto la cuchara, Yo me, me da mamera hablar. yo me acuerdo mucho de Gonzalo en los Andes, que era cuentero. Sí. Los jueves venía, pues estaba Andrés López, que era de allá, y había como un grupo de cuenteros que daban, no siempre estaban los mismos, se Sí, era como rotaban. rotativo. Sí. Era como rotativo y usted venía y siempre sus historias eran buenísimas, larguísimas, pero de reírse no eran tan de reírse, sino más el cuento. Que igual un cuentero no es un humorista o no O es sea, hay cuenteros que son humorísticos y cuenteros que no. Yo era de los humorísticos, pero yo iba a contar lo mío, echaba mi lora, la gente se reía y me iba para la casa. Pero generalmente fuera de la sí, escena era un tipo, y sigo siendo como apagado, como como tímido. misántropo, Como, tímido, hermético. Es en escena donde ahí me desdoblo y vocifero y digo todo lo que tengo atascado.
Oiga, bueno, ¿cómo llegamos acá? Creo que merece que lo contemos. A ver, cuénteme Llegamos acá su versión. porque si a mí me llega un libro suyo, un libro suyo quiere decir escrito por usted. Sí. No que él Sí, sea el sí, dueño. sí, sí. Pues seguramente fue el dueño en un momento antes de vendérselo. Con, Hasta que cedí los derechos. con Sí, sí, una sí. nota invitándome a conocer el libro y todo esto, yo no es falta de interés, soy muy realista, solo que tengo muchas cosas que hacer, yo lo pongo siempre al lado del escritorio y digo, bueno, en algún momento lo voy a mirar. Eso hago con todo lo que me llega, Sí. que no puedo mirar de inmediato. Y entonces yo lo miraba y decía, quiero meterle el ojo, pero pues procrastiné, defecto que, con el que peleo minuto a minuto. Y siendo libretista, pues eso es un pecado mortal, Uy, pues. y, y entonces llegamos a la conversación que tuvimos en el pasado con Daniel Espino, nuestra segunda conversación con él. Y entonces yo le digo la pregunta de podcast vulgar. Le voy a hacer la pregunta de podcast obvio. ¿Qué libro tiene en su mesa de noche? Y eso habla de tu libro. Y yo dije, uy, qué pena. Qué pena porque Daniel sí lo recibió seguramente, sí ya lo leyó, ya lo estoy comentando. Entonces me sentí como una rata. El que no hizo la tarea. Sí. Y me salí corriendo a hacer la tarea, te llamé de inmediato. Y ahora estoy muy agradado de que la vida me haya dado esa presión, porque realmente aquí, pues aquí está, lo quiero mostrar, lo traje. De hecho, vamos a hablar básicamente no del libro, sino de las cosas que en el libro están que yo dije, ve, de esto quiero hablar. Pero entonces aquí está, del raye a la rutina, guía para sanar el dolor personal con comedia. Y entonces voy a revolverte cosas, pero inicialmente, ¿tú sí querías hacer un libro de autoayuda? No, no solo porque no, sino porque soy de aquellos ahí como amargados y adicionalmente como comediante que fóbico de la lógica de la autoayuda y de la superación personal y tal, que visto de lejitos, pues siempre me ha parecido como una cosa ahí como, no sé, patética por llamarlo de alguna manera y como desdeñable. Pero paradójicamente, a lo largo de mi proceso como formador de comediantes, en lo que llevo más de 20 años, me he dado cuenta en el proceso de enseñar a la gente a hacer comedia, cada vez más, de que mi manera de enseñarle el asunto a la gente ha hecho que muchos de los que han pasado por el taller se sientan liberados en el proceso de crear material y de confesarme sus cosas y de recibir como una carreta que los incentiva a de alguna manera quejarse, manifestarse, rebelarse, etcétera, ante las injusticias de la vida y ante sus vidas miserables. Y con el tiempo me di cuenta de que en efecto era una dinámica tremendamente terapéutica para la gente, incluso para los que no terminan siendo comediantes. El dicto talleres a gente que quiere ser comediante y a gente que quiere untarse de esto a ver qué, o para probar algo nuevo, y en todos terminen o no siendo comediantes, a la hora de hacer el proceso de hacer material se me vuelcan interiormente y yo me vuelvo un confesor de la gente. Y he escuchado todo tipo de historias en el proceso pues que me han conmovido mucho y a la vez noto que la gente así no termina parándose en escena nunca, dice gracias por escucharme. Y ahora como que veo la vida de otra manera, ¿sí? Como que usted me metió un virus ahí que hace que yo vea la vida distinto y como que la soporte mejor. Para ser comediante hay que sufrir. Yo diría no que es una obligación, o sea, nunca has sufrido, nunca serás comediante, ¿no? Pero casualmente veo un común denominador en toda la gente que está interesada en esta vuelta, que hay una herida hecha en algún momento de la vida en cada uno de ellos, que en el fondo todo el mundo de alguna otra manera sufre, ¿ya? Que es casi que una cosa de la condición humana, pero aquí como que el comediante no solo sufre, sino que el sufrimiento es la catapulta para crear material. Gonzalo, perdóname la tontería de pregunta que voy a hacer, Sí. pero la pregunta es tonta. Estoy seguro que la respuesta va a ser muy profunda, que es a lo que yo quiero llegar. Uno, no tú, o tú si tú quieres, pero piensa en las personas que has conocido. ¿Por qué uno quiere ser comediante? Es que es una cosa, o sea, es una decisión muy sui generis, muy aislada, muy singular. O sea, no es como querer ser médico, bombero o astronauta, Claro. ¿no es cierto? Porque Generalmente la primera pregunta que le hago a la gente cuando comienza el proceso individual. Cuando lo hago colectivo no hay chance de entrevistarlos a todos, pero cuando es individual digo, ¿usted por qué está acá? O sea, ¿qué lo trajo a mí y cuáles son sus intenciones? Y un buen número lo hacen porque dicen, me encanta la comedia y siempre he sido espectador de ello y quisiera ser protagonista de esto. Una de las bondades que tiene el oficio es que da la impresión de que cualquiera lo podría hacer. te ¿Sí? pido que me perdones para poder aclarar ciertos términos. O sea que
podría decirse, alguien que dice, yo ya me he reído mucho de los chistes que hace otro, ahora yo quiero ser el que haga los chistes. Exactamente. O yo he tenido siempre una lista de chistes que quiero contarle a la gente. Aunque estamos aclarando que un stand-up, pero no es un Claro, cuenta chistes. claro. Que quede claro. Tranquilo que eso está Chistes claro. es un decir en este Eso está- contexto. sí, es un paquete para hablar de una persona que se para a tratar de hacer reír a otros. Sí. Entonces, una persona que quiere hacer reír a otros, pregunto yo, no debe tener eso como que desde chiquito le haya pasado, o una persona así adusta y seria que tiene pose de presidente de compañía y diga yo quiero hacer reír, esa persona sí podrá hacer reír. ¿Me expliqué la pregunta? Casualmente Dale. es más frecuente lo segundo. O sea, ¿Sí? hay gente que dice, siempre he sido testigo de comediantes o del humor y a pesar de que parecería que yo no lo soy, algo me dice que yo de pronto tendría cabida en este mundo. Y ese algo que lo dice es tal vez ese factor como tan básico y elemental del oficio. Es un oficio que aparentemente en primera instancia luce como una persona que se para ante un micrófono y le habla de cosas a la gente y ya, no hay más artificio que eso. Entonces, como que parece muy cercano a la posibilidad de realizarlo, porque no hay una técnica especial ni un arte especial debajo de eso en apariencia. Entonces, mucha gente dice, yo creo que podría hacerlo y que me quiero dar la pela a ver qué. Pero otro montón de gente se mete porque el psicólogo se lo recomendó, porque necesita darle un giro a su vida, porque quiere experimentar algo antes de morirse, porque quiere probar la adrenalina de estar allí, porque quiere ser protagonista en algún momento, porque quiere rajar y desquitarse de todas sus vainas acumuladas en la vida, y o porque quiere de pronto adquirir habilidades blandas dentro de sus oficios, gente que son profesores, catedráticos, conferencistas, etcétera, dicen yo quisiera inyectarle un poquitico de la lógica de la comedia a lo que yo hago hablando en público, o quiero desacartonarme, entonces hay un montón de motivos, y sea cual sea el motivo, la gente que llega hasta el final y se para por fin a hacer lo suyo dice ya, como que veo el mundo distinto ahora que me paré, así hayan fracasado en su primera parada. ¿Tú eras chistoso de chiquito? Pues yo era, no sé, curioso, por llamarlo de alguna manera, en el sentido, en el libro hablo de una acepción que tiene la palabra funny en inglés. Funny significa chistoso en inglés y también significa raro, eventualmente, dependiendo del contexto en el que lo digas. Entonces yo era más bien funny lo segundo, ya era como era el freak ya, del curso, ¿no? El niño cabezón, hermético, autista, yo que sé, que eventualmente hacía como gags y cosas rarísimas. Yo creo que, no sé, en quinto de primaria yo tenía una manía, a mí me dieron un aparato de estos removibles de ortodoncia y yo, porque sí, jugaba a que me atragantaba con él. Entonces yo como que estaba así, y de pronto hacía... Y hace así, y mis amigos, ¡guau, guau, guau! Gonzalo es divertidísimo, pero yo no lo hacía porque quería divertirlos, no sé, como que me daba por hacer eso de manera casi que automática y yo veía que eso generaba cierta atención, pues. Entonces no es que hubiera ni que fuera carismático ni nada, sino que hacía y decía cosas que le llamaban la atención a las personas, pero yo no proponía hacerlas para cautivarlas ni para congeniar con ellas. Sencillamente sucedía casi que de manera arbitraria y automática en mi cabeza. O sea, Evidentemente porque tenía ahí un corticocircuito ahí desde chiquito que me hacía hacer ese tipo de cosas. Gonzalo, ¿y quién fue el Gonzalo Valderrama de usted? O sea, ¿quién le enseñó a...? No, fue una cosa absolutamente empírica, como aprendieron un montón de personas. Yo, previo a meterme en el mundo de la comedia, me había metido en el mundo de la cuentería. Yo arranqué como cuentero en el 91 y Sí. como comediante en el 99. Entonces a mí me abdujo un poco la ola de la cuentería en el 91, cuando yo estaba en tercer semestre de comunicación social en la Javeriana. El movimiento de cuentería llevaba ya 3 años. A mí me parecía como medio harto eso de la cuentería, me parecía como mamerto y como medio ladrilludo y da. Hasta que un día vi un grupo de cuenteros en la Javeriana y dije, eso está fabuloso, yo quisiera hacer eso también. Y me boté al agua a la siguiente semana de una manera totalmente instintiva y arbitraria. Y ¿Y mal que preparó bien, algo? sí, preparé algo durante toda la semana. Una cosa totalmente extrañísima, inevitablemente, que con el tiempo fui puliendo y comenzó a calar y comencé a tener cierto reconocimiento en el mundo de la cuentería. Y cuando me aburrí de la cuentería y me gradué como un comunicador en el 98, conocí el concepto stand-up comedy a través de un show de Jerry Seinfeld que se llama I'm Telling You for the Last Time. Te lo digo por última vez, que se lo recomiendo, está en Netflix. Y yo sí quedé deslumbrado y dije, yo quiero ser comediante. Entonces comencé a estudiar shows de comediantes, a analizarlos, a desestructurarlos
Y por mi cuenta yo me boté al agua así empíricamente viendo comediantes. Entonces mi maestro fueron los comediantes mismos con sus shows y yo observándolo para tratar de hacerlo de mi manera. Óyeme, y evidentemente tú no eres, lo acabas de decir, tú no eres el rey de la fiesta. O sea, tu química no es la de un hombre que llegó a conquistar y a allanar el lugar. Y yo tengo una observación sobre lo que la gente que busca ser notoria o los que buscamos ser notorios. En algún grado, si yo estoy aquí es porque busco ser notorio, ¿no es cierto? Pero las razones para ser notorio, en tu caso, son extrañas, porque evidentemente no eres una persona que busque ser notorio. Pero cuando piensas, me quiero parar ahí, a hacer reír gente, en últimas vas a ser notorio. Háblame de la notoriedad en tu caso. ¿Qué tanto de la notoriedad te impulsa o no, o no te importa? O sea, ¿cómo se mezcla el sentido de notoriedad con tus ganas de pararte siendo un hombre tan de bajo perfil? Sí, yo creo que siempre ha sido la notoriedad ha sido una consecuencia derivada de la necesidad orgánica de manifestarme. Más que de notarme, manifestarme y expresar cosas que siento, cosas que pienso, cosas que me conmueven. Entonces yo creo que de las primeras cosas notorias que hice yo en la vida de chiquito era hacer fonomímicas de canciones como populares de la época. Hay una cosa que se llama Star Song 45. No sé si Sí, lo sí, recuerdan sí. en los Sí, 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 70. Cantar canciones de los Beatles. por ejemplo. Exactamente. Que tenían como ahí un popurrí de diversos géneros musicales. Yo me los había aprendido totalmente sin tener ni idea de inglés y me comenzaba a inventarme las coreografías y todo y tal. Y algún día en alguna fiesta, no sé, terminé haciéndolo, pero no porque yo quisiera entretenerlos, ni porque, sino que terminé haciéndolo y resulta que era la Pusieron la maravilla. canción y usted se puso a Claro, hacerlo sin pensar. El coro es, You're gonna lose that girl, you're gonna Sí, lose sí. that girl, you're gonna lose-" Que, era- Es que, el que además mismo. en esa época eran en discos de Era tal cual, 45 claro, y por eso se duraban llama- todo por- el lado completo. Por la- eso las se llamaba canciones. así. Sí, sí, sí. Y no sé, como que instintivamente yo lo comencé a hacer y comencé a notar que eso como que gustaba y tal. Y dije, ve, interesante y obviamente placentero parecerle atractivo, chévere y cool a la gente, pero no me lo proponía tampoco. Como que era una especie como de llamado ahí automático a hacer cosas que terminaban siendo notorias, pero no era una estrategia para caerle a la gente ni para, oigan, Ni mírenme, para levantar viejas. ni para Yo, levantar viejas. yo te creo, o sea, no necesito, la química se transmite, pero yo creo que así le pasa a Messi, ¿sabe? Messi debe decir, pero ¿cómo así todo el mundo no juega igual? Es que le sale tan natural que estoy seguro que él no buscaba ser el mejor jugador, es que no le queda más remedio, no le queda más remedio, él tiene que hacerlo así. Es un poco, yo creo que esa es la gracia de la autenticidad, ¿no es cierto? Cuando lo que se hace porque no queda más opción. Claro, luego viene el estrellón, un poco de, claro, cuando ya te metes en el circuito, pues, y en el mainstream y un poco en la ola ya de producir cosas y tomártelo en serio, pues de ya que no solo basta con quiero expresarme y ya, porque luego comienza también la gente a criticar, el mercado a mandar parámetros, comienzan los likes, los dislikes, yo qué sé, las quejas, un montón de cosas que hacen que uno sienta como que ciertos torpedeos en el camino que hacen que uno comience a dudar también de esa propia autenticidad y uno comienza a lidiar con, quiero manifestarme de una manera orgánica y a la vez como que hay cosas que no le cuadran a la gente del todo lo que yo digo, pero que no le cuadren también es parte de la cosa, entonces uno comienza de alguna manera a trastabillar en el proceso y ya no es tan sencillo como me quiero expresar, ¿sí? Se complica la Sí, vuelta. Gonzalo, sí. Enrique Carriazo, otra vez. Es que yo he tenido el gusto de pasar con él mucho tiempo y oírlo. Para mí, él es una de las personas más inteligentes que yo conozco, en una inteligencia muy extravagante. Enrique tiene una visión del mundo fácil. Si tú tienes 360 grados para mirar un punto, Enrique lo mira desde el grado 361 y dice, pero ¿usted cómo llegó allá? Es así. Y entonces dice observaciones como esta. Él dice, no hay nada que ponga más en evidencia la tontería que una persona que hace un chiste y le sale mal. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Sí. Y bueno, obviamente la tontería no significa que la persona sea tonta, sino que en ese momento le salió mal y fue tonto en ese momento. ¿Qué se siente cuando haces un chiste que crees que... y todo el mundo se te queda así? ¿Qué pasa? Pues en la lógica del formato de lo que yo manejo, que como bien dijimos en un momento, chiste es un decir en el contexto de stand-up comedy,
el discurso del comediante está basado en una cosa, aquí hablando ya de teoría del asunto, a la que técnicamente le llamamos los comediantes bits, ¿ya? B-I-T-S, que traduciría Pulsos. literalmente como, no, porque no es B-E-A-T-S, sino B-I-T-S, que bits es como trozos, Ok. ¿sí? Como porciones, como puchitos. Eh, y es lo que algunos entenderían como chiste, en el sentido de que es como una frasecita Una redonda, unidad, una unidad. una unidad que termina dando risa, ¿sí? Entonces, en ese sentido es chistosa, pero no es un chiste. En el sentido de, ¿cómo le parece que ahí no es un pastuso que llegó a una fiesta? ¿Sí? Que es lo que sería un chiste. Sí. El beat es una cosa que es como una pequeña, una microcolumna de opinión. ¿Ya? Es como un tweet muy cortico en el cual uno manifiesta un parecer personal que uno tiene en torno a un tema. Es como un pequeño ensayo de 30 segundos sobre un tema. Como en mi caso, yo me propongo es manifestar... A ver, un beat sería algo como esto, voy a hacer una aventura. A ver, atrévase. Sí, sí, sí. Sí, no, A ver si pasa la clase. Ya lo tengo prefabricado. Frank Ramírez decía, ¿no? Sí, Ramírez decía, usted le pone pipa a esto para que no nos penalice YouTube. Frank Ramírez decía, es que todo hijo de puta que le pegaba a la mamá es de buenas. Sí. Eso es un beat. Eso es parte del beat. Ok. Eso sería ok, lo que técnicamente llamamos una premisa. Ok. Entonces, la premisa es uno de los 5 elementos de un bit. Un bit es como un átomo, pero ese átomo tiene núcleo, protón, electrón, Sí, protón, sí, sí, etc. sí. Eso sería el núcleo del bit. Hay otros elementos que lo rodearían, que sería un pie, que es como el discursito que yo digo antes de llegar a esa conclusión. Ok. Sí, como, hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Gonzalo Valderrama, estoy muy contento de estar aquí con ustedes, y yo me considero una buena persona, supongo que ustedes también, pero hay gente que son hijueputas, ¿sí? Sí, Y sí, ahí me sí. meto con el tema de la hijueputez, de alguna manera, ¿sí? Ajá. Ese es el pie. Ya llevo como 4 VIPs. Yo manifiesto también una actitud en el beat, que es la actitud, es el sentimiento que me conecta con el tema. El tema es la hijueputez, ¿sí? Y que siento yo para los hijueputes, no sé, admiración. O sea, admiro a los hijueputes, podría decir yo, ¿sí? Luego lanzo el tema, que es la hijueputez, luego lanzo la premisa, que sería esa. ¿Me la repites? ¿Cómo es? Lo que Frank decía, todo hijo de puta que le pegaba a la mamá es de buenas. Ok, todo hijepute que le pegaba la más de buenas. Punto, ¿sí? Esa sería la premisa. Acto seguido me falta es complementarlo para que la gente se ría, que es el remate. Es decir, cómo yo puedo comprobar con una imagen esa hipótesis que acabo de plantear, ¿sí? O sea, necesito corroborar esa premisa de alguna manera, demostrarla de alguna manera. No se me ocurre en este momento cómo demostrarla. Yo no soy Frank Ramírez. No conozco a alguien Sí, que le haya pegado claro, a la mamá. tocaría resucitar a Frank a ver cómo nos lo puedo demostrar con una imagen, ¿ya? Ujú. Que haga que la gente diga, ah, sí, jajaja, tienes razón. Ok, ¿Sí? claro. Y eso está a tratar de buscar cosas que para la gente sean comunes. Yo soy de los que propone, y aquí nos metemos ahí como en intríngulis técnicos del asunto, de que esa es tal vez la manera más fácil de hacerlo. Es decir, cosas para que la gente diga, ah, sí, claro, Pues me jajaja, pasa a mí. a mí me pasa a mí, yo pienso lo mismo. Me parece más interesante cuando lo que yo propongo sea algo que la gente ni se le va a pasar por la cabeza. Y una vez lo descubre y siente la revelación, dice, jajaja, yo no había visto la cosa de esa manera, ¿sí? Y es una risa mucho más gratificante e impactante la que se deriva de una premisa que es justamente una que no pretende la identificación, ¿sí? Pero la pregunta era la de, ¿y qué pasa si no se ríen cuando digo la cosa? Como mi propósito es demostrar que, en este caso lo que dijo Frank, si lo demuestro, está perfecto. Si se ríen o no se ríen, no me importa tanto, ¿ya? Como que, en lo que me debo concentrar es en demostrar ese asunto, que se manifieste y que la gente entienda mi conflicto con eso. Luego yo ya veré cómo lo reparo para ver si la gente termina riéndose de eso, pero si yo me lo propongo de antemano con que se tienen que reír y si no se ríen, fracaso, ahí ya ¿Y la los embarro. principiantes son así? Claro, el principiante Para muere el por la principiante sí risa. que no se ríen, para el principiante sí es doloroso. ¿no? Obviamente. Yo trato siempre de lavarles el cerebro para decirles, fresco, si no se ríen, no pasa nada. ¿Eh? Es más, si no se ríen durante 5 minutos, que es lo que suele durar el tiempo de lo que llaman los open mics, que es el tiempo, es Un formato. un formato en el cual el comediante se para 5 minutos a probar material, generalmente de debutantes. Yo les digo, frescos, si no se ríen, no importa, se puede volver a parar después, ¿sí? Como que siempre hay chance de revancha, pues. Con que por lo menos genere una risa, ya se puede dar por bien servido, ¿sí? Y descarte todo lo que no funcionó, o de pronto repárelo, pues. Pero que no se concentre en los tengo que matar de la risa y si no se ríen soy un fracaso, no. Porque ahí sí se jode la vida y no va a seguir avanzando. Este es un oficio de resistencia, pues, absolutamente. Nosotros hicimos un podcast el año pasado con el gringo Preston y con Sanín.
y ellos hablaban que buscan cierta cantidad de risas por segundo o por minuto al menos. Eso es parte de llegar a ese, digamos que Yo diría que la es un, parte culmen. digamos que es un parámetro que se tiene, pero insisto en que yo no lo debo buscar. Yo no lo busco. Si sucede con esa frecuencia estadística, maravilloso. ¿Ya? Pero yo no lo pretendo. Sí, como que es un poco acá. Yo suelo decir a la gente que aquí en la comedia aplica la lógica de que ustedes deben conocer ese famoso refrán que dice que el que muestra el hambre no come. ¿Sí? Ujú. Algo parecido pasa acá. ¿Sí? Si yo demuestro que los quiero hacer reír y si mi intención principal es que se rían, lo más factible es que yo fracase en el proceso. Entonces, cuando no pienso en eso y cuando es un aspecto secundario, es más factible que la gente se termine riendo. Y si lo hace con mucha frecuencia, chévere, pero si no, también está bien. ¿Ya? Como que no te amedrente el hecho de que no se están riendo. Te debe amedrentar el hecho de no te están entendiendo o de no comunicarse el mensaje que querías comunicar en vez de no se están riendo. ¿Ya? Entonces, entre menos pienses en eso, es más factible que la risa llegue de manera orgánica. ¿Sí? Em, es que hace poco vi una película que me llamó mucho la atención, que la actúa Jim Carrey, que es La vida de Andy Kaufman. Man on the Moon. Man on the Moon se llama. Y me parece que él es muy así. A él no le importaba hacer reír a la gente. No era su... Aún más, él quería era que la gente se sintiera incómoda con sus temas. Ni siquiera que sintiera cosas, que hubiera una repercusión emotiva en la gente. Inclusive la decepción, la frustración. Hasta de odio contra él. Hasta de odio. ¿Eh? Y si sucedía la risa, también maravilloso. Entonces la risa es una de las tantas posibles consecuencias de mi discurso. ¿Ya? Obviamente si yo solo genero incomodidad durante 1 hora y media de show, pues ahí No le pagan boletos los claro, algo más lo estaré haciendo, pues. Pero que no me obsesione por se tiene que reír. Creo que ahí está el truco un poco de aliviarse de eso. Porque en la película él se obsesiona es por dar sensaciones, no por hacer reír. Él no quiere, él dice Tal cual, que no dar quiere, sensaciones. que no quiere hacer reír. A mí, es que me pareció buena película. Mira, Es vieja, pero me pareció buena película. Mira, Súper. te lo conecto con algo que dices en tu libro. Porque aquí entonces nos lanzamos a una piscina que se va muy hacia donde tú quieres y muy lejos de lo trivial. Y dices, como ven, la comedia es un paseo metafísico que ojalá todos pudiéramos vivir. Vivir para morir y así aprender a vivir mejor. Vaya oxímoron. Bueno, hermano, esto es una tesis de 1000 volúmenes de ensayo. Yes. Y voy a repetirlo. La comedia es un paseo metafísico que ojalá todos pudieran vivir. Vivir para morir y así aprender a vivir mejor. Hay un término en el argot de la comedia que viene de los gringos que es morir, to die en inglés. Los comediantes colombianos lo llamamos comer mierda. Supongo que habrán escuchado ese término en boca de comediantes. Que es comer mierda, que te pares y nada funciona. Entonces, cuando un comediante se habla con otro comediante, le dice, ¿qué? ¿Cómo estuvo el show ayer en Smoky Motley? ¿Cómo estuvo la noche? No, se fue un comedero de mierda. O sea, todo el mundo se paró y todos fracasaron. Nadie hizo reír a nadie. Pero morir en comedia, que es lo que aquí se le llama comer mierda, que también es un término bien metafísico, es lo que en el fondo le enseña al comediante a hacer su oficio, fracasar rotundamente. ¿Sí? Y cuando usted como comediante aprende a fracasar, esa herramienta y esa arma para vivir la vida es una manera fabulosa de sobrevivir y de no desesperarse y de llegar hasta el final sin pegarse un tiro. ¿Sí? Pero entonces ser comediante es que hay que ser muy constante y hay que aguantar y aguantar y Hay aguantar. que aguantar a la lata. Hace poco me crucé con Checho Leguizamón, Sergio Leguizamón, que no sé si han oído hablar de él, es uno de los excelentes comediantes colombianos. Mi esposa se lanzó a hacer stand-up comedy hace 2 semanas. Yo le dicté el taller a ella en pandemia. Dijo, dícteme el taller a ver qué. Ella siempre ha visto comediantes a la lata. Y se votó hace 2 semanas. Y le fue maravillosamente. Y se votó 2 veces, ya se votó por segunda vez. Y lo volvió a ir muy bien. ¿Sí? Y se cruzó con Sergio Leguizamón, que a quien ella le preguntó, hey, ¿cómo hago yo pues para no estresarme con esto y como para no caer en el facilismo? Como que deme un consejo, como que en caso de que yo la cague. Y dijo él, o sea, si usted conocía mi historia, o sea, yo comí mierda durante los 2 primeros años de mi carrera como comediante. O sea, yo morí 2 años seguidos sin lograr una sola risa. Y hoy en día es uno de los mejores comediantes del país. Que tenía 12 años como comediante. Los 2 primeros años de sus 12 años de comediante fue fracaso rotundo. Y consecuencia de que le siguió dando y dando y dando, dando, hoy es un parámetro así nacional ya de exportación. ¿No? O sea, es una cosa de resistencia. ¿A qué? A
estrellar el ego contra el fracaso, ¿sí? Porque lo que Sí, bravo. es el ego así desnudo y pelado ante los ojos de la gente. Ah. Tú hablas del morir y te devuelvo esto con un libro que se llama El psicoanalista de John Katzenbach. Ajá, no lo conozco. Es una novela, o sea, no puedes parar una vez que arrancas y leíste el primer renglón, ya no puedes parar. Y el caso es que en el libro hay un punto, al menos eso fue lo que me pasó a mí, como hacia la mitad del libro, en que tú te das cuenta que la única salida que tiene el personaje protagónico, la única salida, que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, la única salida que tiene para poder seguir viviendo es muriendo. Es la única salida. Muriendo literalmente, no Sí. metafóricamente, pues. Tiene que morir literalmente. Y el tipo se da cuenta, o sea, yo no tengo cómo vivir más. O sea, yo estoy respirando, yo estoy bien, pero mi vida se agotó, hasta aquí llegó. La única opción que tengo para seguir viviendo es aceptar que moría esta. Y ahí yo caí en cuenta que esa es en realidad la vida de todos, de tuya, mía, del señor secretario del banco, todo. A todos nos pasa, llega un momento en que la vida nos pone, hermano, si quieres seguir, tienes que morir. Lo que tú hablas es una compresión de esa condición de la existencia, porque ciertamente un comediante, ¿por qué me parece tan difícil? Porque busca un propósito concreto de una reacción que siempre es espontánea. ¿No? En una novela, si yo no hago llorar a la gente en una escena, no es tan grave. Puede que yo haya querido en la escritura hacer que la gente llore, pero si no llora, pues se lo puedo atribuir a que no les di el tiempo suficiente, porque la gente no llora de golpe. La gente no hace ¡chue! Y llora. Claro. La risa sí. Entonces la risa tiene un altísimo grado de espontaneidad. Cuando no la logras, la sensación de morir, como tú estás diciendo en la jerga colombiana permanente, debe enseñarles mucho. O sea, el buen comediante debe tener mucho carácter, ¿o no? Absolutamente, sí. Es una cosa de darte cuenta de que no importa si te mueres, ¿eh? Como que es una dinámica como de videojuego, de que te mataron los marcianos, game over, restart, metes otra moneda y otra vez le das. ¿Sí? Perdón, eres Sergio Leguizamón. Ah, ese es Sergio Leguizamón, sí. Okay. Y tú dirías, dentro de los humoristas que conoces, ya sean colombianos o donde sea, ya maduros, o sea, que ya realmente se la jugaron por esta profesión y les ha ido, digamos, sobrevivieron Sí. años y ya la gente lo reconoce. ¿Tú dirías que a estas personas se les debe, tienen un carácter especial? Que el ser humoristas, el ser comediantes les pone un callo distinto al del resto de los seres humanos. Sí. Sí, son seres, no sé, refractarios, podría ser un término. O sea, no se les pega nada. Sí, no, sí, como que según el término de refracción es la posibilidad de que te De llegue que todo cambia de... rayos y como que cambian de dirección y como que pueden un poco hacerle el quite a las erosiones de la vida y como que les resbalan las cosas de alguna u otra manera. Y al mismo tiempo son seres exageradamente sensibles, ¿sí? Justo por eso ven el mundo como lo ven y es una combinación entre seres a los que les resbala todo y que también son hipersensibles por todo. Y por eso tienen esa visión como tan contradictoria de la realidad y que evidentemente tienen un rayón mental, por eso el libro se llama así, del raye a la rutina, que les permite ver la vida distinto. O sea, como que el cristal que tienen para ver el mundo está rayado o afectado de alguna manera y por eso ven la vida tan distinto a como la ven las personas comunes y corrientes. Su empatía, ni su carisma, sino su manera de ver la realidad. Oigan, aclaración necesaria. A partir de este momento, el sonido va a estar un poco distinto porque se nos fue la energía eléctrica y tuvimos que hacer algunas reparaciones en la edición que hacen que hay un segmento de lo que arranca de aquí en adelante que va a sonar distinto. Les pedimos excusas, sobre todo porque son cosas que Germán jamás haría si no le quitan la luz. Sigamos adelante. Chao. Esta es la sensación. ¿Quieres ser humorista cuando grande? Quiero ser humorista. No sé si tenga la... por buen camino. A la hora de mi taller, por si A mí me llama la atención, esto puede que esté equivocado yo, pero me llama la atención que pareciera que al menos en Colombia hay grupos de comediantes totalmente definidos como que no se quisieran, como que hay... Una cosa es que haya competencia, otra es que haya como molestia, como odio entre ellos. ¿Es cierto? Lo estoy diciendo como un espectador, o sea, yo veo... ¿Los uribistas, los pasistas? Bueno, no porque no es una cuestión de política, sino que son, no sé, el grupo de los Camilos... Colombia siempre se divide, Sí. siempre, lo que nos siempre divide. El grupo de los Camilos, donde está Fox News y eso, con el grupo donde está Iván Marín con pues no sé, los que hacen los de la culpa. Ajá.
Ricardo Quevedo y Ricardo Quevedo y todo eso. Pero pareciera como que no pueden estar juntos, como que es demasiada molestia entre ellos. Sí, es una paradoja también, yo que he estado en todos los círculos y que conozco a toda la cámara de gente que se dedica a esto en un, yo diría, 80%, que es una paradoja en que es un gremio, por un lado, tremendamente territorial y lleno de resentimientos y de mangueras pisadas y de cuchillos en la espalda, y yo con ese no me meto, ese me cae mal, sin el programa, con ese en el cartel yo me abro, usted elija entre él y yo, etcétera, y por qué me puso a mí de primeras y por qué me puso a mí de segunda y sistemas de primeras, en fin, son como, en cierta manera hay como que clanes también. Pero al mismo tiempo, Parada Gigante es de los gremios que yo conozco, artísticos, es de los más fraternales que hay también, desde ciertos aspectos, como que es un gremio que acoge gente y que de alguna manera es bastante proteccionista y muy conciliador hasta cierto punto, ¿no? Entonces, si usted se hace como comediante y comienza a rotar por el mundo de la comedia en Colombia, le abren las puertas en todo lado. Digamos que no hay roscas cuando parecería que sí la hay. Pero una vez Después entonces una rosca. claro, luego comienzas a evolucionar y ahí se comienza a complicar la vuelta. Y ahí tú casi que debes elegir como que a qué bando perteneces. Entonces, por eso lo que hace el consejo es, haga lo suyo sin agremiarse, sino que monte su toldo personal y diga su discurso como lo quiera decir, pero que no se concentre en la humanidad y en los territorios. Otro salto de la piscina de fondo, ya que estamos hablando de la muerte. Dices tú, la mayoría de la edad me llegó con ganas de matar, como debía ser, pero me las he aguantado hasta la fecha. El resultado de tanto fuego cruzado con el universo, neurosis, psicosis, paranoia, pánico, una pizca de Asperger, trastorno afectivo bipolar, trastorno de identidad disociativa, trastorno límite de personalidad y el acné, ya estoy mejorcito de la vida. Venimos hablando de la muerte, hablo del suicidio, y hay un acontecimiento en tu vida que es una especie de metáfora del suicidio cuando te desapareciste y no puedo pasar sin que me mezcles esto con cómo mezclas todo esto a la búsqueda de hacer reír a la gente. Pues es bueno, la gran paradoja clásica y convencional que todos conocen de el payaso con la cara triste y que hace reír a los demás, pero por dentro está llorando porque padece terriblemente de un montón de males y de, no sé, quiebres personales. O otro famoso referente que personas de cierta edad deben conocer, no sé si somos de conocer, pero es que probablemente sí, que es aquella de Garrick, el humorista, ha sido un poema que se llama Reír llorando. Sí he oído la frase, pero Bueno, es un poema que eso es como de los 50, 40, que un montón de gente tuvo que declamar en la clase de español en bachillerato, y que en síntesis cuenta la historia de un tipo que va a donde un psicólogo porque se siente muy deprimido y se quiere matar, y el psicólogo le dice, si usted se quiere salvar del suicidio, le recomiendo una cosa, vaya a ver a Garrick, que es un comediante buenísimo, que hace reír a todo el mundo, el que lo ve se cura de la medicina. Entonces, no hay solución, yo soy Garrick. O sea, el mismo Garrick no sabe cómo tengo que irme a oír lo mismo. Sí, claro. El mismo Garrick es un tipo que porque da alegría a la gente, al mismo tiempo es un tipo que tiene problemas en la vida y que para él la vida no tiene sentido, a pesar de que hace reír a la gente. Entonces creo que esa paradoja inevitablemente es como la cara A y el lado A y el lado B del humor. El humor está constantemente ligado a la tragedia y al punto que hay seres como yo que llegan a tales puntos de dudas existenciales y de acorralamientos de la vida que han llegado al límite de no resisto más, me voy a matar. Entonces, esa pérdida no fue una pérdida, fue una huida. ¿Sí? O sea, voy a meterme en un hueco donde nadie me puede encontrar a morirme en la misión porque no aguanto la existencia. ¿Sí? No me tiro por un edificio, ni pego un tiro, ni tomo veneno, me da miedo hacerlo. Dije, ok, me voy por el camino de... Voy a dejarme lo ir. más largo posible. El más largo posible. Voy a dejarme ir a ver qué. Y al tercer día me arrepentí por un montón de cosas extras que pasaron en mi cabeza. Un montón de gente también, a la vez que se compadecía del asunto, me decía, o sea, usted me representa. O sea, usted pudo hacer eso que yo no me he atrevido a hacer porque me sabe mierda todo y quisiera también irme a un hueco a perderme al universo. Y las cosas extras que dices que pasaron, que si quieres la tarea de dejarte ir, alguna de ellas es lo suficientemente significativa y universal para que digas, una fue esta.
Sí, para mí fue concreto. Hay un libro que escribí en el 2000, este es mi segundo libro, en 2016, que fue el año en que sucedió el famoso incidente. A los 6 meses yo escribí un librito en el cual expliqué de manera mega profunda todo el asunto de lo que pasó en los 3 días, y también contiene un diario entre mis 20 y mis 30 años. Y en el libro explico ese momento que fue como una revelación ahí. La gente que sabe un poco de cosas de cómo funciona el cerebro cayó en cuenta de que esos 3 días que anduve yo haciendo esa vuelta tratando de morir de inanición fueron indirectamente e inconscientemente un ayuno, ¿eh? Que yo hice, ¿eh? Y ese ayuno de estar así hacia lo Cristo en el desierto 40 días, fueron solo 3, hizo que algo pasara también químicamente en mi cabeza, de estar sin comer, sin dormir 3 días seguidos, metido en un hueco, queriendo morirme. Pasaron un montón de cosas por mi cabeza, flashbacks en mi vida en retrospectiva, reflexión a la lata, etcétera, frío extremo, todas esas condiciones generaron cosas en la cabeza que en un punto llegaron a la conclusión de tengo que volver. O sea, o sea, hay algo que me dice instintivamente que tengo que volver. Paradójicamente, lo cuento en esa historia, fue un gallo que sonó como a las 3 de la mañana. Sonó un gallo, eso era cerca, era en el Parque Nacional, cerca como al monte y a los barrios periféricos, donde hay pues casas con gallos que hacen kikiriki a ciertas horas de la mañana. Sonó un gallo y ese gallo es la señal de que tengo que volver. Y volví. Entonces fue una cosa, insisto, totalmente ahí medio arbitraria y medio instintiva, que se volviera, y consecuencia que volví, pues nació mi segundo hijo, no sé. ¿Estaban casados ustedes? Sí, escribí el libro, no sé, cómo dictar talleres, pasaron un montón de cosas de las que me habría perdido si me hubiera, si hubiera llegado al otro lado. Entonces, como que fue una buena señal. ¿Tú te acuerdas cuál fue la primera idea o conversación concreta que tuviste después de volver? ¿Cómo fue la primera articulación tuya? Voy a hacerlo con ejemplo, ¿no? Buenas tardes, qué pena, ¿cómo fue esa primera articulación? Qué pena llegar tarde. Para comunicar que llegaste. Pues hubo 2 momentos, además que un poco la cosa que es chistosa también dentro de lo trágico. Cuando decidí volver, yo estaba caminando, llegando a la casa tipo 4:30 de la mañana, casi 5, bajando por la calle 39 hacia mi casa. Yo vivía en la Soledad, y llegando hacia la casa caminando, decidido y tal, se me cruzó en el camino Ronald Mayor, que era presentador de la red, que iba a hacer una vuelta en un banco a las 5 de la mañana porque tenía que madrugar. Pero así. Sí, tenía afán, tenía que ir para el aeropuerto, yo qué sé, tenía que sacar una plata en efectivo. Me cruzo, la calle estaba abierta y me cruzo con, yo no sabía quién se llamaba Ronald Mayorga, veo que un tipo me dice, ¿Gonzalo? ¿Gonzalo de Roma? Sí. Sabes que te están buscando, ¿cierto? Yo me imagino. ¿Sí? Y dice, ¿dónde estabas? Estaba acá en el Parque Nacional. ¿Qué o qué? Pues nada, estaba en un viaje ahí personal y tal. Y dice, ¿quieres ir para la casa? Sí, voy para la casa. Y dice, no, es que fui voluntariamente y volví voluntariamente. Y Ronald llama a mi esposa, me dio el teléfono, el mamá que dice, Sheila, aquí está Gonzalo. ¿En serio? ¿Gonzalo? Sí, mira, hola Sheila, soy Gonzalo, voy para allá. Llegué en un taxi, me recibido, nos abrazamos, nos besamos. Entonces, como que la primera acción oficial concreta fue verla, agradecerla. Y luego de eso, un proceso mega complejo, pues, de psicoterapia y otro montón de cosas, pues, que se vinieron después de eso. Pero la primera cosa concreta fue encontrarme con una Mayorga en el camino y decirle, me fui a conciencia. Gonzalo, es como pensable que ese acto fallido, por fortuna fallido en cuanto a otras cosas, pero no frente a ti, por fortuna, pero que ese acto fallido, ¿en qué grado se parece a esas historias que uno conoce y que realmente es el papá? No sé mucho. Voy por cigarrillos. ¿Se parece a eso? Más o menos, sí, porque lo último que dije yo antes de irme, mi esposa y mi hijo estaban durmiendo, hubo un rollo con mi mamá que en parte fue un detonante en ese momento, porque mi mamá estaba enferma a media cuadra de mi casa, y me llamó la enfermera porque estaba con una crisis, mi mamá y tal, y eso me alborotó tremendamente. Yo había dejado desayuno para mi esposa que estaba a punto de levantarse, y apenas sucedió la mamá, yo dije, no, hoy es el día, me tengo que ir. Y voy a alargarme a un hueco, y ya tenía pensado el lugar. Y escribí una notita en el computador que decía, sorry, siempre. Y dejé el desayuno, servido.
Entonces fue como que ahí dejo el desayuno, me voy a hacer una vuelta acá, tenía una clase que dictar a las 9 de la mañana a una alumna ese día, me fui como a las 7:30. No volví, llegó la luna, entonces es como que la cosa concreta, real que fue como que voy a atender a mi mamá, pero realmente lo que fui al cajero inicialmente, a la plata que tenía, para buscar una flota para perderme en algún lugar, a ver qué. Pero en última dije, no, esto va a estar muy complicado, me va a dar mucha gente, entonces decidí fue terminar yéndome para el vuelo, porque yo conocía el Parque Nacional, donde yo solía meditar en alguna época. Dije, este es un lugar bueno para morir. Algo que cuando meditaba ya dije, chévere por ese morir acá. Y me fui para él. Entonces, no fue como ya me pongo cigarrillos, sino yo, aquí está el desayuno, voy a tener una cosa de mi mamá. No dije que iba a sacar plata, pero fue como dejar preparada la cosa y decidido a no volver. Una pregunta aquí antes de irnos a la pregunta que... ¿Será que esas personas que sí se fueron del todo, es que a mí siempre me ha causado mucha curiosidad ese fenómeno y mucho, me pongo en el lugar de todos, del que se va y de los que se van, y todos me causan dolor. Y siempre me pregunto si el que se va, esta es una pregunta tenebrosa, si el que se va se murió y no lo encontraron, o que de verdad tienen la capacidad de irse de su mundo afectivo y de verdad mutearse para siempre. ¿Sí me entiendes la pregunta? ¿Tú qué crees? ¿Habrá alguien que se pueda ir y mutearse para siempre y seguir vivo? Yo hipotéticamente diría que sí. Sí, que es como una especie de borrón y cuenta nueva, de me borro del mapa, renazco, mato mi anterior yo, arranco de ceros porque esa vida pasada no la resisto y quiero resetearme y hacer como salto a otra película, que de ella yo que eso es posible. Conozco el caso de una prima lejana que de unos 30 años que se fue de la casa un día y se fue caminando al bosque y se quedó tirada en un bosque y cámaras de seguridad vieron que entró en el bosque y la encontraron como al mes ya muerta y podrida, pues. Porque no aguantó más y se fue y no volvió. ¿Sí? Pero también me imagino que debe haber casos de gente que se desconecta del todo y le hace el reseteo a la vida y no sé qué harán Hacia otra vida. para que se les pierda el rastro, pues, o yo qué sé, pues, supongo que en la actualidad es muy barraco lograr eso ya con tanta vigilancia y tantas vainas, pues. La gente supo más o menos yo dónde estaba porque el GPS, hasta antes de que muriera el celular, reveló que yo estaba en el Parque Nacional, pero no exactamente en dónde. Pues me buscaron mucho por ese lado, pero no había seguridad porque fue que hasta ahí llegó la pila del celular y puede que yo hubiera seguido para otro lado. Pero sí medio estaba clara el área donde yo más o menos podía estar, pero nunca hallaron exactamente el lugar. Tú eres una persona excelente para la pregunta que viene. Bienvenidos al momento Kenke. Hola, soy Daniel Aguilar Arias, miembro de la comunidad Kenke en Orlando, Florida, aquí en los Estados Unidos. Y mi pregunta para ti, Gonzalo, es, después de esta experiencia, de esas que te escogen directamente a ti, como la que tú viviste, ¿ahora qué sentido tiene vivir? O sea, ¿para qué seguir viviendo? Cuéntanos, nos encantaría saber qué estás pensando. Complejo. Una cosa que no he dicho mucho de ese momento, yo recuerdo que ese día estaba en un punto tan extremo del desespero que yo, que no soy creyente ni nada, no fue que creí en Dios a última hora ni nada por el estilo. No creo en Dios, pero tengo conciencia un poco de lo cósmico, como que el cosmos y toda la unidad de lo cósmico es como la entidad que, como que en torno a la cual giramos todos y de la cual somos parte. Entonces yo muy eventualmente en momentos así como críticos le hablo al cosmos y literalmente digo cosmos, cosmitos. Es como papito de Dios, lo que algunos dirían en el catolicismo. Yo dije, por favor, destruyan. Rogué que me destruyeran. Y pues no sé si me hizo caso o no, o se la tomó por otro lado o no, pero claramente hubo una renovación absoluta a partir de allí y sigo en proceso de eso. Y estoy todavía en ese proceso. Yo creería que es como un poco el punto extremo al cual yo llegué. Y acá sigo todavía y la actualidad del asunto está es tan sencillo como vivir todos los días, día a día, dejarse llevar por la corriente y seguir existiendo sin ninguna pretensión más allá de eso, sin querer ninguna meta específica, sino dejarse llevar por la corriente, porque como que desee lo que desee uno, hay
el universo ahí le irá deparando a uno lo que tenga preparado. Y pues yo no planeé esto, ni me lo propuse, ni lo tuve como meta, y ha venido sucediendo. A pesar de que rogué que me destruyera. Y bueno, tienes 2 hijos, lo dices en el libro, y ahora lo estamos hablando. Y tampoco espero pues, que me des la fórmula de la Coca-Cola, pero voy a insistir un poquito más. ¿Y esos hijos no son los que le dan el sentido a la vida? ¿O qué le da el sentido? Si tuvieras que decirle a un marciano el sentido de esto, el sentido por lo cual no repito toda la experiencia, ¿es cuál? Sí, ahí parafrasearía a un señor que yo puse ahí de epígrafe al comienzo del libro y que lo menciono mucho durante el texto y que es mi comediante favorito de todos los tiempos, que se llamó Bill Hicks. Y él decía más o menos en un punto que, en un beat que él dice, que es sobre el hecho de que nadie en los noticieros, estamos hablando de los 90s, 80s, habla de historias positivas de la droga. Todas son historias negativas, ¿sí? Tal persona fumó marihuana y no sé qué, otro tomó ácido y se tiró por el no sé qué piso y mató a un montón de gente, se suicidó, pero nadie habla de cosas positivas. Entonces uno nunca oirá la noticia que diga, tal persona tuvo una sobredosis de ácido y se dio cuenta de que todos somos una sola unidad, que no existe la muerte y que somos solamente partículas cósmicas cuya única misión es como que experimentarse a sí mismas y sentirse a sí mismas para seguir evolucionando. Entonces me estabas hablando de que nunca se ha hablado de la parte favorable de la droga. Y Sí, por decir un ejemplo, sí. Como que existe, cito a Bill Hicks, porque para mí es un parámetro importante en el mundo de la comedia, porque tiene un beat en el cual afirma que como que se suele tener la tradición de que nunca se tiene una visión positiva de la droga y que todos son historias negativas. Entonces, de alguna manera, como que el comediante como que llega siempre a detectar ese tipo de cosas que no percibe la gente del común, y siempre la visión del comediante es una visión que va en contra de la corriente o que de alguna u otra manera contraría la visión de mundo de la gente, digamos, cuerda o psicorrígida. Y cuando uno la expone, genera como un clic en la cabeza del público que hace que la gente termine riéndose por ver esa perspectiva distinta de la vida. Y para mí, este señor Bill Hicks es uno de los que tal vez más llevó al extremo ese asunto. ahora que estábamos conociéndonos, estabas hablando pues, de lo que te inspira a hablar hoy en día, y entonces me estabas hablando de que tienes rutinas sobre las nuevas formas de comunicación, etcétera, etcétera, y me hiciste pensar en este párrafo de tu libro que dice así, dice, esa robótica frase de call center la dije telefónicamente durante 3 años muy interrumpidos, de 1988 a 1990, de domingo a domingo en turnos de 8 horas, mientras mi adolescencia agonizaba y mi creatividad poética, literaria, gráfica, verbal hacían erupción. Me enteré en vivo y en directo de lo duro de la vida laboral de oficina. Me di cuenta de que tanto consumo de joyas y de mierda multimediática me convirtió definitivamente en un tipo especial. Le hace atractivo o repulsivo dependiendo del interlocutor. Y ya leyendo ese párrafo, me vino a la cabeza algo que está implícito ahí, porque pues trabajaste en el 90 y eso, en un call center y esto. Y tú cómo desarrollas, porque seguramente ya caíste en cuenta, que tú perteneces, Germán también, Wilbar también, yo también, a una generación que es la última generación, que vivió el tránsito entre el mundo análogo y el mundo digital. O sea, nosotros pertenecemos a una generación que cuando desaparezcamos, nos vamos a llevar, yo diría, no sé si el más, pero uno de los momentos más importantes en la historia del desarrollo humano, y es cuando pasamos de lo análogo a lo digital. Tú eres capaz de marcar con un teléfono de disco y hoy en día eres capaz de usar un smartphone, cualquiera de nosotros. Sí. Tu hijo de 9 años ya ve un teléfono de disco y no sabe qué es esa vaina, piensa que es una tranca de una puerta. Sí. ¿Le va más gallo a eso? Sí, digamos que yo ya que pasarán por ahí un par de generaciones más, porque aún hay reminiscencias de eso. Entonces, digamos que mi hijo Tomás, que tiene 3 años y que ya maneja tablet, y que además tiene síndrome de abstinencia de la tablet, pues de Sí. quiero la tablet, pero así como heroinómano. Hoy hice una pataleta de media hora por quiero la tablet.
No, no, la tablet hasta por la noche, aguántate, no, ¿qué es la tablet? En fin, está en esa etapa, pero aún así él tiene el telefonito este de disco de Fisher Price que uno lo jala y que uno puede llamar, ¿sí? Entonces, El de Toy Story. exactamente, él también tiene conciencia de ese aparato, pero en parte porque hay una memorabilia ahí como que no quiere desprenderse de... Y pregunte, ¿no tendrá que ver mucho también con el estilo del papá? También, Yo sí también, creo que hay también. niños hoy en día que Porque ven un yo he visto teléfono de disco muchos, y no van a muchos saber. videos donde personas, o sea, he visto un papá que dice, te voy a mostrar qué es eso, y un cassette, y no tiene ni idea de cómo funciona, de cómo o sea, cuál es el proceso para ponerlo a sonar, Sí, sí, o sí. cómo la información está ahí. Bueno, nosotros tampoco sabemos cómo está la información, pero sabíamos que esa cinta nos daba... Sí, hay ciertas cosas que supongo que él ya no va a identificar ni va a entender del todo, pero todavía hay como una colita ahí como del pasado que todavía sigue vigente y que de alguna manera o yo se los recuerdo o se los explico. También hay, yo qué sé, películas, documentales, etcétera y tal. Entonces, pero como que lo haya experimentado físicamente, presencialmente, claramente no. Y eso, sí, digamos que me parece interesante, curioso y tal, pero no, como que no tengo material al respecto de ello, ¿no? sé, yo diría que una directriz que de mi material, cada comediante tiene su directriz de cómo armar lo suyo, generalmente tiene que ver muchísimo con el sinsentido como de la lógica del idioma y de la lógica de los protocolos y de los comandos, de las normas de conducta, etcétera, y de lo que la gente da por sentado. Entonces yo siempre lo enfoco por el lado de la gente da por sentado tal cosa, yo no. Por ejemplo, te contaba lo de una idea que tengo sobre una rutina sobre la Llorona, que la Llorona, pues es ese espanto tradicional que todo el mundo conoce por tradición oral y que tiene ese famoso grito de batalla de dónde estarán mis hijos y que espanta a la gente y da miedo, bla, bla, bla. Y yo caí en cuenta de que la Llorona es un espanto totalmente contradictorio, patético y criticable en el sentido de que esos famosos hijos por los que clama la Llorona desde hace tanto tiempo, desde épocas precolombinas, son hijos que ella ahogó en un río por un despecho amoroso, cuenta la leyenda. Entonces O ella sea, no es tan buena mamá. no está muy No es tan buena mamá. no está buena mamá por un lado, ella se está lamentando por unos hijos que ella mató en despecho porque su esposo la engañó y anda por el mundo penando preguntando dónde están sus hijos. Y yo digo, ¿cómo así que dónde estarán? Pues en el río. O sea, ahí los dejaste, ahí los metiste, no te hagas la loca, ¿sí? ¿Ah? Así que no, ahí no están mis hijos, o sea, responda, ¿sí? Entonces, haber caído en cuenta de eso es lo que hace que la gente termine riéndose, ¿ya? Como que ese tipo como de sinsentidos de cosas que la gente da por sentado, yo digo, ¿cómo así? ¿Cómo así que ta? ¿Sí? Porque mi mente es una mente rayada que detecta cosas que la gente no ve. Y creo que eso le pasa a todos los comediantes de alguna u otra manera. Y eso es lo que termina haciendo reír a la gente, hacerla caer en cuenta de cosas que a mí no me cuadran mentalmente. ¿Sí? Dices en un pedazo de tu libro, señalas lo importante que es que el comediante hable bien el idioma que habla. Y le das tu buen párrafo a eso y pues, ahora te oigo, digo, una cosa complicada en este momento porque, pues te lo digo yo, con los actores muy jóvenes, cuando los dirijo, no tienen la menor idea de hablar y son actores y vienen y hicieron un casting y pasaron, pero no tienen la menor idea de hablar. ¿Cómo te pasa con tus alumnos? ¿Eso es una limitación? Bueno, yo haré una explicación ahí importante de aclaración de justamente lo que quiero decir con ese título que le doy a ese concepto. Yo digo en mi taller que hay 3 factores que debe tener toda persona que se quiera dedicar a la comedia. Y los 3 son totalmente etéreos, conceptuales, arbitrarios, subjetivos, relativos y hasta estúpidos. 1, ser chistoso. 2, saber hablar bien. Y 3, tener algo que decir. Pero saber hablar bien, aclaro desde el comienzo, no significa hablar con propiedad o saber manejar el idioma. No, O no saber muchas palabras. Sí, no es en ese sentido. Es en el sentido de entender cómo hablo yo. O sea, ser consciente de cómo hablo yo, bien, mal, regular, no importa, de tal manera que lo pueda reproducir en escena y hablar como cuando hablo. O sea, el comediante, creo que este dato que constantemente digo en el taller será una revelación para mucha gente y probablemente para ustedes, el comediante tiene un 5% de espontaneidad cuando habla. Parece espontáneo, parece casual, parece coloquial, parece improvisado, no lo es casi nunca. Todo lo que yo digo en escena está premeditado, planificado, hecho en laboratorio, pero suena como casual. ¿Por qué? Porque yo sé cómo hablo yo y por eso me puedo autoimitar cuando hablo. Y hablar como cuando hablo. Así yo sea un papicultor o un psicoanalista con postdoctorado.
¿sí? Cada persona habla distinto, entonces lo que hace un comediante no es hablar bonito, sino hablar como cuando habla. Independientemente de su nivel de léxico o de academia, o sea, hay comediantes que son torpes hablando, que tienen errores de dicción, de gramática, pero entienden esa manera de hablar de ellos. Y por eso cuando hablan en escena, suenan como cuando hablan. ¿Ya? Yo también. Entonces, yo tengo una manera particular de hablar y yo cuando hablo en escena, hablo como cuando hablo. Eso es a lo que yo le llamo saber hablar bien. Tener conciencia de la propia oralidad. No defender el idioma y hablarlo de manera correcta. Que eso en este contexto vale huevo. ¿Sí? Está muy loco que uno como espectador esté todo el tiempo buscando cuándo el man se salió de su libreto y está siendo totalmente natural. Es un buen ejercicio como de detectar, ¿será que eso está planificado? ¿Será que O eso sea es que improvisado? ahí se está riendo de verdad porque le da risa y no porque lo tiene programado. Por ejemplo. Sí, sí. Cuando me preguntan que si un comediante improvisa, yo me atrevo a decir que un comediante improvisa un 5%. Y con ese 5% de improvisación revestimos la planificación para hacerla lucir espontánea. Y por eso es que el comediante es un ser que le gusta tanto a la gente, porque es un tipo que está como charlando, ¿sí? Y yo también podría hacer eso y hace que se sienta como en confianza el espectador. Pero todo, insisto, suele estar tremendamente planificado. No en dinámica del libreto, pero sí yo soy hiperconsciente de cada cosa que estoy diciendo a medida que la voy diciendo. Hable bien o mal, eso como que es lo de menos. Total, que yo suene lo más parecido a como cuando yo le hablo al público. Que es un ejercicio que uno va aprendiendo con el tiempo y acumulando millas en clubes de comedia. El comediante me imagino que también es estilístico, que no se ríe, es una decisión deliberada, no me voy a reír y eso voy a generar como una contraescena con la risa. Sí, eso es deliberado. Yo diría que la gran mayoría de comediantes juiciosos que hacen bien la tarea son personas que no se ríen cuando están diciendo lo que están diciendo. Yo soy neurótico con la risa del comediante. Como espectador y como tallerista y como comediante soy un poco intolerante al comediante que se ríe de lo que está diciendo. Pero hay excepciones. O sea, hay comediantes que lamentablemente se ríen como señal de este es el chiste, ¿sí? Y esos son los que merecen la horca. ¿Sí? Sí, En vez de redoblante para punch. Exactamente. Siempre que terminan la frase yo, ay, no hagas eso, por favor. ¿Sí? Otros que se ríen porque tienen risa nerviosa de la emoción de decir lo que están diciendo y no pueden contener la emoción de comunicar lo que están comunicando y se la gozan realmente. ¿No se han visto a Frank Martínez, por ejemplo? Sí, ¿No? sí. Es un tipo que se ríe constantemente mientras va diciendo lo suyo. El paisa, el que estuvo en Chef. Masterchef. Es un tipo que tiene una risa muy contagiosa, es verdad, pero no es una risa falsa. A veces genera mucho ruido, porque se ríe más de la cuenta, pero es porque realmente se goza lo que está haciendo y se le sale la risa cada rato. ¿Sí? Pero no es la risa de, este es el chiste. ¿Sí? Hay otros que se ríen, pero se ríen después del público. Casi que el dictamen es, si te ríes, ríete después del público. Porque caes en cuenta de que, oiga, sí, lo que acabo de decir es chistoso también, pero no antes del público. Si te ríes antes del público, para mí es una trampa, ¿sí? Como de, contágiense de mi risa. Hay otros que se ríen espontáneamente porque caen en cuenta luego de, oiga, sí, esto que acabo de decir realmente les entiendo porque se están riendo. Hay otros que fingen la risa espontánea, ¿sí? Como que dicen lo que dicen, y justo en ese momento, siempre que hacen la rutina, hacen como que... No, está fingida, ¿sí? Sí, entonces yo me pillo cuando es fingida, cuando no es fingida. Y cuando es el truco para que se rían y cuando es una risa realmente espontánea. Pero yo soy de los que no se ríe, ¿ya? Cuando está diciendo lo suyo. Y para mí es más chévere cuando es así. Cuando el comediante tiene cara de palo. Es un poquito como Primo Rojas, ¿o no? Primo Rojas tampoco se ríe mucho. Nunca se ríe de lo que está diciendo, ¿sí? Eventualmente se le escapa la risita, pues, pero es que él tiene puestas en escena de 2 horas y se reirá 2 veces en 2 horas, ¿sí? Pero él es uno de los que daría esa vuelta. Yo aprecio más al comediante que hace eso. Gonzalo, a ver si contamos un paralelo con esto. Cuando los talleres de escritura que yo dicto, igual que tú dicto o grupales o individuales, yo hago un ejercicio entre tantos, y este es el primero que hago, es yo les doy a los participantes una frase y les digo continúenla, o sea, les resuelvo el problema de la página en blanco. Entonces le digo, ya le doy una frase y la persona a partir de esa frase ya arranca, entonces digamos ya le quité gran parte de la angustia y es cómo arranco. Estoy seguro, casi,
que tú también debes tener un comodín que le puedes decir al estudiante, mire, le voy a decir esto y usted continúe. ¿Hay algo así? No, yo lo que hago con la gente... Pero es que voy a esto, es que yo quiero que le hagas un mini curso a Germán. Pon a Germán una gotica de stand-up. Es que él quiere ser stand-upero cuando grande. Él quiere. No, Sí. no te vuelvo a que Germán quiere. Es mi sueño, es mi sueño. Gonzalo, dale, enséñame. Entonces, yo le hago a la gente... Haz el examen de admisión, haz el casting, Claro, yo no hago casting, porque para mí el casting ya es que lo quieras hacer, ¿sí? Sí. Obviamente yo aprovecho todo el que quiera decir, venga para acá, mijito, yo lo atrapo, págame el curso y yo lo saco haciendo algo. Pero llega un punto cuando ya comienza la fase práctica del taller, luego de darle toda mi lora teórica, que dura como 8 horas de carreta continua, partida en 4 sesiones, yo digo a la gente, le voy a hacer un cuestionario que es una especie de test de personalidad que tiene 4 preguntas. La primera es... No, ¿Qué hubo? voy. Espérame, listo. No. Pero es que, entonces, como yo no sé si él sobreviva y yo necesito que él cierre el podcast, entonces ciérrelo, suscríbanse todas, ok, diga voy todas a las cerrarlo. vainas, porque yo no sé si me quede sin el tipo. Porque lo que vamos a verlo. Que lo pierda como podcaster y lo como gane, todo, o sea, no como vamos a ver a quién comediante. se va a jugar la vida. A ver. Entonces, antes de irnos, antes de que me rajen, aprovecho este momento para recordarles que se suscriban, le den like, lo comenten, lo compartan, nos hagan crecer. Se comuniquen con Kenke Oficial si quieren aparecer en la pregunta Kenke o en los miércoles en nuestro after party como un emprendedor. @Kenke Oficial por Instagram, manden el mensaje que ahí va a estar toda la información que necesitamos. Y recuerden que Cero No Ser, ahí el podcast es La Voz de los que Son, donde nosotros nos dedicamos a hacer pensamiento crítico. Llevar examen de admisión. Pucha. Ya, lo acorraló usted acá, ¿Qué? le hizo la encerrona. La vez pasada también me hicieron examen. ¿Sí? Oh. Sí. Entonces yo le hago a la gente 4 preguntas generalmente para comenzar la fase práctica. ¿Voy a contestarlas? Todo. Inicialmente Ok. las contesta y consecuencia de las respuestas, yo ahí comienzo a Dale. intuitivamente guiar a la gente hacia la rutina. Obviamente vamos a hacer una versión express condensada que no Por suele ser así supuesto. como tan de sopetón, pero son 4 Nos preguntas. vamos a saltar 8 horas de clase. Sí. pues. La primera es, ¿cuáles son sus 5 principales karmas? ¿Cuáles son sus 5 principales defectos físicos o psicológicos? ¿Cuáles son los 5 círculos sociales que más frecuenta y que tengan alguna particularidad extraña? Y la última, que es la más compleja de todas, ¿de qué cosas se ha dado cuenta usted que cree que nadie más se ha dado cuenta de ellas? ¿Sí? Entonces, arranquemos con la primera, que es la más fácil. Karmas. ¿Qué entiendo yo como karma? Sí, Esa cosa que lo tiene mamado, que siempre le pasa cada rato y que por más que usted lo intente, evadirla y combatirla, siempre se presenta de manera reiterada en su vida. Algo de lo que esté mamado que siempre le pase. ¿Qué podría ser? Podría ser una cosa cotidiana. Debe ser cotidiano. Eh, no me pasa todo el tiempo en la vida, pero en este momento me está pasando que mi computador está molestando, entonces no puedo trabajar a la velocidad. O sea, no puedo trabajar a la velocidad que quiero. O porque el computador está molestando o porque recibo muchos mensajes durante el día. Y eso me saca de mi Tu tranquilo. computador personal, pues. Sí, No, ¿es este o es otro? No, el de trabajo. Bueno, porque hoy ahí tuvo su patatús, pues. Hoy sí, pues la grabadora, pero por Ah, ejemplo, fue la grabadora. hoy ha sido un día tecnológicamente terrible. O sea, O sea, Mercurio retrógrado. sí, pues, más ahí. o menos. Para los equipos sí han estado Bueno, un terribles. poco lo que hago en el proceso es que la gente, claro, me da sus respuestas y yo le hago la charlita. Es una cosa medio psicoanalítica lo que yo hago. Le hago la charla, cambiamos de tema, nos metemos por otros lados. Entonces usted como que podríamos resumir en que como que las máquinas hoy se la tienen montada. Hoy me la ¿sí? tienen montada. Sus máquinas se la tienen montada. Es como si qué. O sea, ¿qué teoría tendría usted en torno a por qué las máquinas se la tienen montada? Es como las impresoras que cuando saben que uno tiene afán se demoran más en imprimir o se traban o no tienen tinta. Listo. Por eso podríamos arrancar. O sea, yo soy un man que tiene líos con las impresoras. Un poco le estoy parafraseando lo que estás diciendo. Sí. Como que yo soy un tipo que tiene líos con las impresoras. Soy un man que trabaja con tecnología y tengo un lío con un montón de máquinas, sobre todo las que tienen que ver con cosas sistemáticas. Y sobre todo con las impresoras. ¿Sí? ¿Qué sientes en torno a las impresoras? ¿Qué piensas, sino qué sientes? Siento unas ganas de romperla grandísimas. Bueno, o sea, te dan rabia. Sí, Me dan rabia. Siento rabia con Me las da impresoras. impotencia. Claro, porque parece que se dieran cuenta de que entre más las necesitas, como que ellas menos te colaboran. ¿sí? Sí. Listo. ¿Son como qué? Eso se parece a qué otra cosa de qué otro contexto. ¿Qué otra cosa de otro contexto se parece a eso que entre uno más la necesite, como que menos le colabora? Son como mis hijos cuando tenemos afán de salir, que se demoran más en arreglarse o en internet haciendo cosas. Ok, entonces, si la solución con la impresora para que funcione es, para que una impresora funcione, ¿cuál es la solución? A veces radical.
Ir a imprimir a otro lado. Ok, analógicamente hablando, ¿cuál sería la solución para que tus hijos hicieran las cosas a la velocidad que tú quieres? No, irme y que ellos lleguen a donde yo estoy, no preocuparme por ellos. O sea, Ok, listo. Dejarles para el taxi sí. y No, listo. que ellos saquen para el taxi y ya están grandes. Eso, listo, ya. Ya. Técnicamente ahí tendríamos un bit, ¿sí? Ujú. Es decir, tengo un lío con las máquinas, sobre todo con las impresoras. Me da rabia que justo cuando yo las necesite no funcionan como deberían funcionar, como mis hijos, ¿ya? ¿Ya? Ok. A quienes entre yo más los afano y más rápido tenemos que salir, justamente en ese momento se demoran más de la cuenta. Deberíamos hacer con ellos lo que yo hago con las impresoras, y es como que, yo qué sé, ¿qué le dijiste que sea? ¿Cuál es la solución radical con la impresora? Que ya no la uso más y voy... Eso, ya no sé más. Me busco otros hijos. Eso, Me llevo a otra exacto. persona. Debería hacer con ellos lo que hago con las impresoras. No sé, cuando ellos definitivamente nacen, les dejo para el taxi, que se afinan como pueden y ustedes verán dónde, o sea, cuándo llegan al lugar al que tienen que llegar. Técnicamente, ahí tendríamos un bit. ¿Sí? Ujú. Obviamente, acá un poco estoy parafraseando lo que dirías, Sí, sí, pero sí, yo sí. lo que hago con la gente es, bueno, más o menos esto es lo que sientes, más o menos como que dilo tú en tus palabras, escríbelo, y sobre el texto escrito yo lo llevo hasta un punto en que tú lo digas en tus palabras, y luego de eso, como es una cosa que te nació a ti, es un sentimiento tuyo y es una comparación que tú hiciste por tu cuenta, eso en escena, cuando lo digas, va a salir de una manera tremendamente orgánica y vas a demostrar el punto al que querías llegar, ¿ya? Y es que cuando las máquinas no funcionan, toca tomar decisiones radicales como irse para otro lado y tal. Asimismo pasaría con gente como mis hijos, con los cuales yo haría esta solución, ¿eh? Entonces ahí resolvimos la rutina o el beat por el lado de la comparación, que es una de las maneras más frecuentes de rematar de un comediante. Comediante, usted verá que frecuentemente remata diciendo, eso es como cuando uno haga de cuenta, es como si tal cosa, es igualito a. Entonces te lleve a resolver la rutina a través de una comparación, ¿sí? Basado en el hecho de qué rabia me da que las impresoras no funcionen, ¿sí? Ujú. Entonces, hipotéticamente ahí tendríamos el beat, ¿sí? Ahora el asunto sería que tú en tus palabras lo escribieras basado en esa idea que de alguna manera yo te empujé a tener de alguna manera, ¿ya? Sí, señor. Sí, sí. Me toca ponerme a escribir ahora. Sí, claramente. Ahora sería escribirlo, pero luego decirlo de manera absolutamente oral donde no se sintiera el texto que escribiste, ¿ya? Que es la parte más berraca de todas, es que no se sienta que está escrito. No tener que leerlo. Sí, Claro, es- sí, sí, como que cuando lo digas no se perciba que hay un texto de por medio, porque el espectador tiene que sentir que te están charlando, no que me están declamando una rutina, ¿sí? Y eso solo se logra entrenando poco a poco en clubes de comedia. Puedo hacer una comparación. Como por ejemplo lo que yo digo al final del podcast, Mauricio me lo escribió alguna vez y alguna vez lo intentamos hacer mientras yo lo leía y nunca lo pude hacer leyendo. Me tocó buscar una manera de decirlo a mí como me sale. Claro, claro. Pero, y eso que le dijo Gonzalo ahora, claro, no se va a poner a escribir. No, no, no tengo con pero qué. quiere ensayarlo y en el after party de Gonzalo lo hace. Bueno, ¿Qué es el after party? El after party son miércoles. Tú vas a salir un viernes y los miércoles hacemos el after party, que es donde hacemos los comentarios a los comentarios de la gente sobre tu podcast. Entonces, si él se pone las pilas y te hace caso, entonces el día del after party a la gente le hace el show de que tú le estás diciendo Ok. que haga. Que técnicamente esto sería lo que llamamos un bit, ¿ya? Exactamente. Es decir, es una idea concreta que tienes en torno a las máquinas, las impresoras que no te colaboran y luego las comparas con tus hijos, ¿sí? Ujú. Y qué solución radical le darías a tus hijos, así como tienes soluciones radicales con las impresoras. bien, Eso demoraría un minuto máximo. un minuto, ¿sí? sí, 2. Y nos tenemos que reventar de la risa. Ah, carajo. O sea, el examen es el día del after party. Sí, el día del after party vamos a hacer esto. Pero vamos a necesitar llamar a Gonzalo para que diga si está bien o está mal. O si usted se ríe es que está bien. No, claramente el juez de esto será la gente que te escuche, ¿sí? Ah, ok, Claro. Porque yo soy de los que no se ríe de nada. Usted es mi coach. Sí, yo soy su coach y usted... O sea, yo puedo mandarle mi texto como para que me diga. Tal cual. Y el público es su target, pero yo, si me juzga a mí por si es chistoso o no chistoso, yo no me río de nada. ¿Nunca? Entonces, no. Entonces, generalmente es... Ni viendo una película. Sí, no. Yo cada vez más cara de palo. Lo cual no quiere decir que no me lo goce. Me lo gozo, pero ya no se manifiesta con risa. Sí, la risa como que ha ido desapareciendo con el Pero el tiempo. humor existe en usted. Sí, aunque no parezca. Bueno, entonces mira que este podcast tiene además de eso Tarea. el cliffhanger de que en el after party del próximo Del miércoles siguiente nos usted tienen que- presenta examen de podcast, ya de podcastero ya presentó con Daniel Samper. Samper. Aquí va a presentar Que lo examen pasé raspando. de comediante con Gonzalo Valderrama. Sí, señor. Algo haremos con usted, Germán. Algo Sí, haremos con usted. tengo que salir adelante. Por lo de alguna pronto, manera. Cero no sé, Germán. Sí. Gonzalo, gracias.
Su merced y su merced, muchísimas Mucha gracias. suerte con el libro, mucha suerte con todo este proyecto, ¿verdad? Qué que chévere, qué costamos chévere mucho. que... ¿Hace cuánto lanzó el libro? Eso nació en febrero, Noviembre. como a finales de febrero. O sea, está recién O sea, salido. editado a finales de febrero, pero yo terminé de escribirlo en septiembre del año pasado. Quita, Del rayo a la rutina. la raya de la rutina. Editorial Planeta. Bien, bien. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias. Gonzalo parece confirmar esa frase de cajón que dice que el humor es cosa seria. Este hombre realmente es un científico del humor. Me ha dejado muy inspirado, me ha dejado provocado a aventurarme a incomodar la cabeza pensando cosas distintas y nuevas como las que él enseña. De repente por allá te caigo, Gonzalo, para que me enseñes. Por lo pronto, mil gracias por tu libro y gracias a ustedes, 010, y ahí el podcast. Antes de despedirnos del todo, nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast. En la presentación y dirección está Mauricio Navas Talero. En la producción de audio y locución, Germán Daniel León. Producción general, Evelyn Tamayo. Realizador audiovisual, Wilbaro Valle. Edición de audio, Joseph Rojas. Diseño de logo, Germán Daniel León III. Postproducción de video, Karen Milena Kikasake. Gestión digital en YouTube, Fernando Navas Civic. Arte visual, promos digitales, Manuela Puentes. Diseño gráfico de redes, Diego Guío Martínez. Música por el maestro Camilo Correal. Este es un contenido de Valencia Producciones. Si te gustó este podcast, danos like y suscríbete. Así te enterarás de los siguientes episodios. Y si no te gustó, mándaselo a tus enemigos. Igual nos sirve que nos escuchen. Muchas gracias. Chao. Este podcast se puede ver también en YouTube. Se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de